El paso de la calavera. Caminos y senderos en lugares apartados pueden traer cualquier cantidad de creencias y apariciones. Esto fue lo que me sucedió en un lugar llamado La Calavera, precisamente porque se decía que ahí se aparecía una calavera. Bueno, era una creencia de hacía muchos años. En nuestros tiempos nadie hablaba de habérsela encontrado, pero aún así seguían llamándola La Calavera o el Paso de la Calavera. Era un lugar que estaba entre dos rocas. Ahí el camino se hacía muy angosto. Entonces, al pasar por ahí, y de noche, casi te rozaba las rocas. Esto lo hacía más tenebroso. Se cuenta que en otros tiempos algunos hombres llegaron a regresarse de ahí precisamente por el miedo que esto les provocaba. Se contaba así una historia que una vez un hombre que subía tarde y al pasar por ahí sintió un brazo sobre su hombro y al voltear se encontró de frente con la calavera. También se dice que su corazón no aguantó la impresión y quedó fulminado de miedo. Claro que es esta una simple especulación, ya que nadie estuvo ahí para comprobarlo. En una ocasión subí de noche a casa y no es que me diera miedo este tipo de historias. A mí lo que realmente me atemorizaba era la delincuencia, que en aquel entonces estaba disparada. Aunque era de noche, no encendí la lámpara de baterías para no ser visto por algún ladrón. Cuando iba llegando al paso de la calavera, me puse en alerta porque era un espacio tan reducido. También era el idóneo para que dos o más hombres te hicieran alguna maldad. Iba caminando con cautela y mirando a todos lados que no hubiera algún movimiento extraño. Llegué a la altura de las dos rocas y al pasar por el medio del mismo me fui relajando, pues ya tendría que haber ocurrido algún ataque si es que fuera a ver. Fui pasando cuando a mis espaldas escuché el relinchar de un caballo y sus pasos sobre el camino. Sentí un respiro, me sentí acompañado. Los dueños de lo ajeno no irían a caballo, serían fácilmente encontrados. Miré hacia atrás con la intención de reconocer al jinete, pero a esa distancia no se veía aún nada. Después noté que venía un caballo y que era negro, muy grande. Al igual que su jinete, iba todo vestido de este color, con una gran capa que casi arrastraba por el suelo. Intenté imaginar quién podría ser. En ese momento, nadie usaba una vestimenta así, o al menos que yo supiera. Vi que el galope del animal seguía un ritmo endiablado. De seguir así, me iba a llevar por delante. Apresuré el paso intentando salir del medio de las dos rocas, pero sabía que no lo iba a lograr. El animal traía una velocidad que no me daría tiempo de nada. Traté de buscar un lugar por donde subir por las rocas o esconderme, donde el caballo no podría llevarme de frente. Sería imposible huir. Al ver al animal sobre mí, por un acto de sobrevivencia, cubrí mi rostro y me dejé caer al suelo. El animal nunca me atropelló, pasó por entre mí como si de una luz se tratara. Pero al cruzar, sentí un calor infernal que podía quemarme hasta las entrañas. Al sentir ese fuego abrasador que no podía ver, pero sí sentir, me quité las manos de la cara y miré directamente al caballo y a su jinete. Ahí descubrí que era la calavera, montada en su inmenso corcel que también eran los puros huesos. El jinete no se detuvo, volteó a verme. Decir que me veía, en realidad, no podría precisar algo así, pues no tenía ojos, sus cuencas estaban vacías. Lo que sí noté era mucha oscuridad, como si del mismo infierno te estuvieran mirando. Siguió su camino y desapareció en la noche oscura. Yo me sentía mareado y perdí por un momento el conocimiento. Casi 2 horas después desperté un poco desubicado y mareado. Como pude, me puse de pie y seguí a toda prisa mi camino a casa. En esta ocasión sí iluminé el camino con la lámpara. Si no pudo conmigo la muerte o la calavera, ya no había ladrón que me espantara. No volví a pasar por este lugar en horas de la noche. En esa ocasión me salvé. No quiero volver a probar esa suerte.
La bruja de la colonia Guerrero. En una antigua calle de la colonia Guerrero, donde actualmente se encuentran las oficinas de una institución bancaria, hubo una casa abandonada cuyo zaguán oxidado era evadido por los paseantes. El lugar había sido habitado por una anciana de terrible aspecto y muy mal carácter, y los niños rara vez jugaban a la pelota en las cercanías. Pues cuando ésta iba a dar al otro lado de la barda, sabían que jamás la recuperarían. La anciana entreabría la puerta para echarles una fuerte mirada y les gritaba palabras altisonantes para que se alejaran de su propiedad, ya que odiaba sus risas. Muchos vecinos creían que el aislamiento de la mujer, cuyo marido había muerto en extrañas circunstancias, se debía a que ocultaba un espantoso secreto, de modo que abandonaron sus intentos de entablar amistad con ella. Hasta las pocas personas que de tiempo en tiempo iban a preguntar por su salud, debido a que no la veían salir a la calle durante días enteros, la dejaron en el abandono. Seguramente es una bruja, decían algunos, y comentaban que en ocasiones, al pasar, habían visto resplandecer las ventanas como si un intenso fuego consumiera el interior de la casa, lo que las había hecho pensar que se trataba de un incendio, pero de súbito el fulgor desaparecía y dejaba consternados a los preocupados peatones. Llegó el día en que un par de vecinas percibieron un fuerte olor a descomposición al pasar por el lugar, así que tocaron la puerta, y al no recibir respuesta, llamaron a las autoridades con la sospecha de que algo trágico había sucedido. En efecto, la mujer había fallecido. Los oficiales de policía la encontraron sobre su cama, donde había muerto tras una larga agonía. El lugar se llenó pronto de curiosos, quienes nunca podrían olvidar los ojos muy abiertos de la mujer, que parecían mirarlos con odio. En una ocasión, ya cerca del ocaso, Oscar y sus amigos jugaban con una pelota en esa calle poco transitada. El entusiasmo era grande, pese a las advertencias de sus padres de que no se acercaran a aquel sitio, pues aseguraban que al cruzar por ahí, alrededor de las 11 de la noche, escuchaban ruidos extraños provenientes de la casa. Los pocos valientes que se habían asomado al patio decían haber visto una sombra flotando sobre el césped, pero los jovencitos son poco dados a creer en historias de fantasmas. Oscar logró burlar a varios adversarios, y al estar cerca de la portería contraria, resbaló y golpeó la pelota azul con tanta fuerza y tan poco tino, que ésta cruzó la barda, tan alta que resultaba difícil trepar a ella. Sin embargo, el osado Oscar, agarrándose de las ramas de un viejo árbol, logró subir. ¡Bu! Lo espantó uno de sus bromistas amigos, y Oscar por poco y cae de bruces hacia el césped del aterrador lugar. «Mejor bájate y vámonos a conseguir otra pelota», aconsejó Luis, el más sensato de sus compañeros. Oscar sintió flaquear su ánimo, pero le gustaba darse aires de valiente, y para asombrar a sus amigos comentó: voy por la pelota, y a ver si encuentro algo de valor por ahí. Dicen que nadie se ha atrevido a entrar desde que murió la vieja». Oscar saltó hacia el interior y cerca de la corroída puerta principal de la casa, ya en tinieblas, vio la pelota azul, entre otras de diseños y versos que habían ido a dar ahí durante años y nunca habían sido devueltas a sus dueños. Avanzó lentamente, temeroso de encontrarse frente a frente con algún espectro. Al agacharse para tomar la pelota, notó que la puerta metálica estaba entreabierta. Con la curiosidad propia de los jóvenes, empezó a abrirla lentamente. El muchachito sintió entonces un aire helado golpearle la cara. Dio un paso preguntándose si de verdad no había nadie ahí, pues hubiera jurado que había escuchado los resueños de alguien. La pequeña estancia se hallaba en la penumbra, pero Oscar alcanzó a distinguir una gran cama de latón al fondo, con las cobijas dispuestas de modo tal que parecían cubrir el cuerpo de una persona menuda. Sintió el deseo de salir corriendo en cuanto percibió con mayor claridad una dificultosa respiración, pero logró sobreponerse al espanto. «¿Hay alguien ahí?», dijo tras avanzar un par de metros sobre el azulejo antiguo. Al recibir como respuesta algo parecido a los ronquidos de alguien profundamente dormido, dio un brinco.
Aguzó la vista y trató de distinguir si las cobijas bajaban y subían, como cuando alguien respira. Pero algo no era natural. Mientras más se acercaba al lecho, más intenso era el frío. «¡Hey!», dijo ahora más ansioso, pues había percibido sobre un mueble un candelabro que brillaba como la plata, a recibir la luz del ocaso que se filtraba por entre las pesadas cortinas. «Creo que voy a quedarme con esto», se dijo mientras acercaba su mano al objeto. Justo en ese momento crujió el viejo colchón. Entonces el osado joven desvió su mano hacia las polvorientas cobijas. Iba a golpear a quienquiera que lo estuviera poniendo al borde del pánico y a quedarse con el candelabro. Levantó una cobija y una cabeza blanca apareció ante su aterrada vista. La anciana se sentó de pronto y abrió los ojos, en el centro de los cuales no había iris ni pupilas, sino que una raya roja lo atravesaba. Los amigos de Oscar escucharon desde la calle un alarido y su primer pensamiento fue huir, así que echaron a correr sobre la banqueta lejos de las fuerzas demoníacas que seguramente se habían adueñado del lugar. Solo Luis se mantuvo a la expectativa, pese a sentir que las piernas le temblaban y habérsele erizado los cabellos desde la raíz. El manto de la negra noche ya había caído sobre la calle y solo una mortecina luz que colgaba de un poste lejano alumbraba el lugar. «¡Óscar!», gritó Luis con una vehemencia tal que su voz parecía surgir de lo más profundo de su ser. Se asomó por un orificio del zaguán y preguntó ansiosamente: «¿Qué te pasó? Dime qué está pasando. ¡Me estás poniendo los pelos de punta!». Entonces vio salir a su amigo de aquella casa aullando aterrado, como si acabara de ver al diablo. Vino directamente hacia el zaguán, no sin tropezar varias veces en el trayecto. Luis pudo ver la silueta de un ser maléfico proyectada contra la cortina de una de las ventanas, mientras la casa parecía arder en llamas. Como pudo, Óscar logró abrir la puerta y cayó de rodillas en medio de la calle, babeando. Luis volvió a cerrar el zaguán y al agacharse para ayudar a su amigo a levantarse, notó que en su rostro transformado había profundos arañazos. «¿Quién te hizo esto? ¡Vámonos! ¡Vámonos rápido de aquí!». Estaba ardiendo en fiebre, como si le hubiera venido de pronto una grave infección. Cerca de la medianoche, Óscar dormía en la penumbra de su cuarto. Su madre lo había atendido hasta que le bajó la temperatura y luego lo dejó solo tras apagar la luz. Al darse las 12, despertó debido a que sintió una respiración helada muy cerca de su cara. Todo su cuerpo fue recorrido por temblores y escalofríos en cuanto adivinó una presencia maléfica. Por eso temió más que nunca abrir los ojos. Durante eternos segundos, quiso convencerse de que podía tratarse de alguien preocupado por su estado de salud, pero el visitante respiraba rápidamente como enfurecido. Sabía que estaba a merced de un ente diabólico. No pudo resistir mucho tiempo esa experiencia de terror a ciegas. Abrió los ojos y ella estaba ahí. Apenas a unos centímetros de su cara, el miedo fue tan grande que no pudo gritar. Todos sus miembros se paralizaron y sintió llegado su fin. La bruja no le quitaba la vista de encima. Ahora sus ojos eran completamente rojos, como los de un demonio. Óscar intentó abrir la boca para pedir auxilio, pero sus labios no se despegaron de su garganta. Salieron desesperados sonidos guturales, como de quien tiene una horrenda pesadilla. La mamá de Óscar, dotada como todas las madres de un sexto sentido en todo lo que concierne a sus hijos, abandonó lo que estaba haciendo en la cocina y corrió a la habitación de su hijo. Ahí ocurría algo anormal. Empezó a abrir la puerta, pero ésta volvió a cerrarse con fuerza fenomenal. Entonces la angustiada señora alcanzó a escuchar una voz salida de ultratumba, la cual parecía emitir maldiciones en un idioma desconocido. La puerta se sentía muy fría y cuando logró abrirla, todo había terminado para su hijo. Óscar yacía inmóvil con los brazos retorcidos y una expresión de espanto en el rostro sangrante. Los empleados de las oficinas que están en el terreno que ocupara aquella casa embrujada aseguran que cuando se quedan laborando hasta muy entrada la noche, ven pasar por entre los escritorios la sombra de una anciana encorvada. Cuando ésta empieza a levantar el rostro, evitan como pueden recibir su terrible mirada. También ven llamaradas fugaces, pero no creen que les indiquen la existencia de tesoros enterrados,
sino más bien la presencia de demonios. No son pocos los que han renunciado a su empleo, con tal de poder dormir tranquilamente.